En este corre-corre de la vida, doctor Juan Camilo, en estos quehaceres de esposos, de madre, de profesional, uno se siente cansado, uno se siente fatigado. Pero diría uno que, bueno, hay un nivel de cansancio que es normal, que tú te acuestas, descansas, lees un libro y reparas ese cansancio. Pero ¿cuál es el límite entre una fatiga normal a una fatiga que ya podría estar hablando de una condición clínica? Doctor Botero, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Estoy feliz de estar otra vez acá nuevamente. Y la pregunta es muy interesante porque en programas anteriores hemos hablado de patologías como la fibromialgia y la disautonomía. La fatiga o el cansancio es aquella persona que lleva una semana de arduo trabajo, de múltiples ocupaciones, y el viernes ya quiere llegar a su casa. Tiene su fin de semana y el lunes, obviamente de que no haya habido a una salida y haya trasnochado, el paciente se recupera nuevamente y el lunes comienza la semana normal, sin esa fatiga. Pero cuando la fatiga continúa mes a mes, y digámoslo así, con ansiedad, con estrés, con poca motivación, podemos llevar a una patología que se llama síndrome de fatiga crónica. ¿Existe como tal el síndrome de fatiga crónica? Sí, existe. Perfecto. Yo le preguntaba a usted, doctor, hace un tiempo hemos venido escuchando noticias, sobre todo en los países orientales, de personas que terminan muriéndose. ¿Cómo se llama ese asunto del trabajo, del exceso de trabajo? Claro, mira, en 1970 aproximadamente el doctor Freudenberg, un psiquiatra, definió que habían unos síntomas muy importantes de pacientes que laboraban mucho y terminaban quemados. En Oriente se llama síndrome de Karochi y en Estados Unidos el síndrome de burnout o de estar quemado. ¿Es diferente al síndrome de fatiga crónica o está inmerso en ese asunto? Es diferente, tienen unos criterios y definiciones, digamos, totalmente apartes, pero creo y me atrevo a decir que puede tener mucha similitud. Muchas similitudes. ¿El síndrome de fatiga crónica es exclusivo de las personas que están muy ocupadas, que laboran todo el día, que son padres, madres, profesionales? ¿Es exclusivo de las personas que están literalmente muy ocupadas? Mira, te voy a poner un caso muy interesante. Tenemos a una persona que se llama Estrés, tiene unos 42 años y esta persona tiene 2 hijos, trabaja en un call center, ella tiene un hijo que es un problema de atención, déficit de atención, y su relación de pareja se ha ido disminuyendo, se ha ido afectando y están en punto de separación. Eso conlleva que la persona vea su vida como en una burbuja, va a una ventana y quiere explotar y decir ya no puedo más. En ese momento ha perdido las ganas de vivir, la apatía y puede que esté en una cama y ahí empieza a estar fatigada. Entonces mira que estas personas empiezan con un estrés, una ansiedad, unos trastornos, obviamente despersonalización, ya no me interesa, soy negativo, y pueden terminar en fatiga y, ¿por qué no?, síndrome de fatiga crónica. No necesariamente, hay que ser una persona muy ocupada para tener este síndrome de fatiga crónica. Hay mayor probabilidad de que una persona que tenga múltiples ocupaciones, o lo que llaman multitarea, multitasking, sea mucho más propenso a desarrollar este síndrome. Inclusive, es muy importante que tengamos en cuenta que médicos, abogados y gente que sí sirve, atiende, es más propenso a esta patología. Perfecto. Bueno, y usted nos trajo una paciente, el doctor Juan Camilo Botero Echeverry, internista epidemiólogo. Doña Daisy, bienvenida. ¿Hoy está fatigadita o está nivelada? A ver, nivelada. yo la veo muy tranquila. Bienvenida, doña Daisy. Ella es Daisy Díaz, paciente del doctor Juan Camilo Botero Echeverry, nuestro internista epidemiólogo invitado hoy en Sana que Sana. Es un gusto saludarlos nuevamente y estamos aquí con un tema que ¿qué tan común es, doctor Juan Camilo? A ver, antes de empezar a hablar de lo que es común, yo pienso que debemos de volver un poquito a lo que es el estrés. El estrés ocurre principalmente de que estábamos en la prehistoria y era una protección, era de luchar o de huir, ¿de acuerdo? Porque en esa época teníamos que luchar contra alguna tribu o teníamos que huir si un mamut gigante o un tigre de sable, pues obviamente nos iba a devorar. Entonces ahí empezó esa reacción que es muy de la parte emocional, era de protección, no es tan racional. Pero luego y posteriormente, ¿qué va a suceder? Que es importante, nos meten a una civilización donde hay normas, reglas, un trabajo muy lineal y esto genera que tengamos que cumplir todo.
cualquier cosa que se nos salga de lo común va a generar un cambio en nosotros. Entonces ya no vamos a tener razón o algo racional, sino muy emocional. ¿Generando qué? Miedo, angustia, ira. Ahorita hablábamos inclusive que cuando la gente está en la calle con un tráfico impresionante, eso genera los pitos, mucha ansiedad y mucho estrés. Si ese estrés y ansiedad persiste y continúa, obviamente vivo en una emoción de angustia y de temor y la parte racional se me va a perder. Entonces mira qué interesante que empieza esa vocecita a decir, me siento enfermo. Y en un programa anterior hablamos del sistema simpático, que nos prepara. Ese sistema que está a veces aumentado en la fibromialgia y está aumentado en la disautonomía. Entonces, ¿qué hace el sistema simpático? Nos alerta, taquicardia, respiramos rápido, tenemos las pupilas dilatadas, evitamos sudar y toda la sangre se va para el músculo. ¿Por qué para el músculo? Porque tenemos que correr. El intestino disminuye y obviamente no tenemos atención. Ahora, imagínate tú si es un estrés crónico día a día. Posiblemente terminamos quemados o terminamos fatigados. ¿A quién no se fatiga con esa descripción? Daisy, ¿por qué consultó usted al doctor? ¿Qué era lo que sentía? Estamos haciendo como mucha claridad en que es normal sentirse cansado y fatigado y reparar esa fatiga. Pero ¿qué la hizo consultar a usted, que fue un síntoma de alerta para decir, este cansancio no es normal? Bienvenida. Gracias por estar aquí e invitarme a este programa. A ti por venir. Botero, sí. Pues yo meses pasados me sentía muy cansada, no dormía, mucha ansiedad, mis nervios se alteraban, dolor de cabeza. Y como tengo muchas tareas que hacer, pues una vez, aparte del trabajo y de las cosas, manejaba mi casa, tengo 2 hijas. ¿A qué te dedicas, Daisy? Soy contadora y revisora fiscal. Y tenés 2 hijas, ¿de qué edades? No, ya una tiene 26 y la otra tiene 22. Pero igual uno nunca deja de ser mamá. Entonces, ambos, digamos, compromisos con la vida, tanto profesional como tus labores maternales, te hacen vivir en un corre-corre. Horrible, y los nervios alterados, y comía muy poco, el sueño, sobre todo el sueño. Muy poco dormía, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo estuviste así, con esa sintomatología? Como más de 6 meses. Más de 6 meses, Sí. Ok. Y llega un punto que me imagino que el cuerpo no aguanta más. No, yo como ahorita te contaba, yo los viernes, cuando llega el viernes, yo dije, ay, descanso. Llega el sábado, yo dije, ya yo quiero que sea sábado, para uno descansar. Ajá. Llega el lunes y otra vez con el ritmo de trabajo, levantarse uno temprano, atender todo. Pero la verdad sí consulté con él porque el sueño es lo principal y yo no dormía. Ajá. Muy poco el sueño y como y me queda como ansiedad. Los ruidos, cuando voy en el carro, que voy con la hija y hay mucha congestión, yo me pongo nerviosa, muy nerviosa. Entonces ellos me decían, mami, ¿pero por qué estás así? Entonces consultaste. Vamos hasta ahí entonces. Daisy narra varios asuntos. El insomnio, que según lo que leía es uno de los síntomas más claros del síndrome de fatiga crónica. Poca alimentación, bueno, y la ansiedad y los nervios en general. ¿Esos podrían ser algunos de los síntomas del síndrome de fatiga crónica, Doc? Sí, la descripción del síndrome de fatiga crónica empieza años atrás, inclusive ha recibido varios nombres, entre neurastenia, muy parecido a lo que recibe el nombre de la disautonomía, pero una parte importante es que en los años 1950 se llamó el síndrome de la muñeca de trapo, porque obviamente era sin fuerza y en una cama. Posteriormente van a empezar a dar unos criterios que se llaman los criterios de Fukuda, que han ido cambiando. Pues los criterios, para hacer algo muy práctico, es un cuadro de fatiga que no mejora después de 6 meses y se asocia a unos síntomas muy inespecíficos de dolor muscular, dolor articular, dolor en la garganta, fiebre, pero lo más importante y lo más interesante es que estos pacientes, a pesar de que obviamente intentan levantarse, no son capaces. Y esa es una característica que los diferencia de la fibromialgia. No olvidemos que la fibromialgia, el paciente mejora cuando hace actividad física. Estos pacientes no. Y es muy importante en ese contexto porque eso genera muchas complicaciones. Se van desacondicionando y el paciente puede entrar en otras, digamos, otras enfermedades. Se puede confundir, ya que usted dice que no se pueden levantar, ¿se puede confundir el síndrome de fatiga crónica con una depresión? Sí,
Los trastornos de depresión los clasifican los psicólogos y psiquiatras según la DSM-5 y el CIE-10, que son unas clasificaciones especiales, pero los pacientes con depresión es muy interesante porque son 2 semanas con síntomas de apatía. No quieren levantarse, no quieren comer, pero si usted le pregunta a esta persona si quiere hacer alguna actividad, él dice, no me interesa. El paciente con síndrome de fatiga crónica te dice todas las actividades. Quiero bailar, quiero levantarme, quiero ir a trabajar. Pero no puedo. No puede. Esa es la gran diferencia. Una diferencia muy interesante. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes, es el 305-316-6560. Hoy nuestro tema en Sana que Sana es el síndrome o síndrome. Síndrome o síndrome de fatiga crónica. El síndrome o síndrome de fatiga crónica es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, y nuestra línea de WhatsApp ya la van a ver ahí en pantalla para que nos cuenten ustedes cómo manejan ese tema de la fatiga, y si tienen alguna inquietud para el doctor Juan Camilo o para Daisy, bienvenida. Por ahora vamos con esta pregunta, doctor Botero, la vemos acá. Mi nombre es Mauricio Betancourt. Mi pregunta, ¿el síndrome de fatiga crónica es considerado como una enfermedad? Es una enfermedad como tal, doctor. Mauricio, excelente. Te quiero, y para todos, en el 2015 y en el 2018, hace aproximadamente 4 meses, se reunió el grupo de médicos americanos para definir entre 17 panelistas que es una enfermedad que debe de ser clasificada y no decir que no existe. Es una enfermedad como tal que está. Inclusive se están definiendo nuevos criterios para poder, obviamente, que el mismo personal de salud y de médicos la podamos diagnosticar. Porque la enfermedad ha sido subdiagnosticada, porque simplemente le decimos, no quiere ir a trabajar, no se quiere levantar, y la persona obviamente queda en una cama. Sí existe. Es una enfermedad como tal. Claro. Muy bien, entonces llevaba 6 meses durmiendo mal, comiendo mal, con mucha ansiedad, con mucho estrés. Llegas donde el doctor, ¿y qué pasa a partir de ahí? ¿Te examinan? ¿Cómo diagnostican para llegar a pensar que tienes este síndrome de fatiga crónica, Daisy? Sí, él me examina, me manda unos tipsitos que uno tiene que hacer, estilo de vida saludable, hacer ejercicio, respiración profunda, relajarse uno y no tomar las cosas pues como a la ligera, todo, sino a su debido tiempo. Ajá. Y sí, me ha mejorado bastante para que ya duermo mejor. Y en el día a día, ¿cómo aplicas todos esos conocimientos, mi querida Daisy? Porque ese es el sueño de todos, ¿no? Ah, sí. Tomarse la vida con más calma, no tomarse nada personal, no autoexigirse tanto, andar ligero de equipaje, ¿cierto? Ese es el sueño de todos. ¿Cómo has logrado cambiarle el ritmo a tu vida con base en las recomendaciones del especialista? Ya me acuesto más temprano porque yo antes no dormía Esa muy es fácil. poco. Sí. Ajá. Pues me Entonces, a levanto- ver, se acuesta más temprano. Sí, Ujú. me alimento bien, ya he dejado un poco grasas, dulces, todo eso, porque eso también le produce a uno mucha ansiedad, porque yo era muy ansiosa, yo comía mucho dulce, Por ansiedad, por justamente. ansiedad. Ok. Después de comida yo tengo que comer algo porque me da mucha ansiedad. Tenía. Ya, sí, ya no me da dolor de cabeza. pues, Ujú. he tomado muchas recomendaciones que él me ha dicho, la respiración profunda, salir a caminar. Ujú. Eso es muy recomendable también porque uno tiene que tener un estilo de vida que también tiene que ayudar al cuerpo para eso. Porque yo me sentía muy cansada cuando... ¿Cuánto tiempo llevas con ese nuevo estilo de vida, Daisy? 6 meses, que va a ser que me vio el doctor. Sí. Y hoy Yo en día es evidente que tu vida ha cambiado positivamente. Sí, ¿para qué? Con las recomendaciones que el doctor me dio, sí. ¿Cuántas horas dormís? De 10 a 5. ¿De 10 a 5? ¿10 los domingos? Los domingos me levanto a las No, 6. espere, ya entendí. De 10 de la noche a 5 de la mañana, perfecto, son 7 horas. Sí. Y antes dormías mucho más poquito. Yo me acostaba y era volteando la cama para ir para acá y ya eran las 4 y ya yo estaba despierta y voltea y no dormía bien, de verdad. Y ahora concilias el sueño con más facilidad. Sí, Qué bien. porque ya estoy tomando las cosas no a pecho ni a mí sino más relajada. Ajá. Tus amigos, tu familia, tu gente ha entendido tu diagnóstico, porque estos asuntos que son como
tan emocionales, pero que en realidad también son físicos, de pronto la gente los subestima y dice, no, tienes que ser guapa, échale para adelante, las mujeres pueden con todo. La gente, ¿cómo ha tomado este diagnóstico y este nuevo estilo de vida? ¿Te entendían la situación que vivías antes, Daisy? Sí, porque saben que yo manejo casa y trabajo, a dos cosas a la vez, y toda la carga yo la tengo prácticamente. Ajá. ¿Sí? Entonces sí, me acompañan mucho. Mami, acuéstese, mis hijas, descanse, se relaje, no tome las cosas todo para usted. Perfecto, qué bien, eso me alegra mucho. Y otra pregunta para el doctor Juan Camilo Botero Echeverry, nuestro invitado de hoy, veamos. Buenas tardes, mi nombre es Harry Munera. La pregunta de hoy es ¿qué puede generar en nuestra salud física y emocional el síndrome de fatiga crónica? ¿Qué me puede pasar a mí físicamente y emocionalmente si no hago como Daisy y consulto a tiempo con relación a este síndrome? Claro, excelente pregunta. Debemos de tener en cuenta, y Daisy dijo una palabra clave, cargas. Cuando yo tengo cargas importantes, esas cargas generan que obviamente hay una resistencia. Hasta ahí muy bien todo. Pero si yo no tengo la percepción de que tengo una enfermedad y que me siento enfermo en ese contexto, voy y continúo, y continúo, y continúo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y miren qué interesante que algo que dijo, como y un dulcecito. Eso es algo que llaman recompensa. Ojo con lo que voy a explicar, que es muy interesante para todos. Cuando yo tengo estrés, genero adrenalina y a la par estoy generando cortisol en las glándulas suprarrenales que están encima del riñón. Pero a la par que yo genero cortisol, que es para estar alerta y obviamente generar mayor energía, la dopamina es una de las hormonas de la felicidad, aparentemente, de estar tranquilo. ¿Qué hace la dopamina? Venga para acá, un dulcecito, alcohol, cigarrillo. Entonces eso es lo que yo genero una recompensa, hasta que ya obviamente intento adaptarme, por lo contrario, exploto definitivamente. Respondiendo a la pregunta, puede generar dolor de cabeza, puede generar dolor en el pecho, lo que llaman costocondritis o sensación de pánico y miedo, puede generar gastritis, puede generar colon irritable, en el hombre disfunción eréctil, en la mujer frigidez, puede generar cansancio y fatiga en todo el cuerpo, inclusive dolor como tipo fibromialgia. Dios, son muchas cosas las que puedes... Gracias a Dios no llegaste hasta allá, Daisy, ¿cierto? Sí, porque eso sí es muy, muy feo. Daisy, yo quiero agradecerte por venir a dar tu testimonio y felicitarte justamente porque los síntomas nos los dio mi Dios para que tengamos un síntoma de alerta para consultar a los médicos, y tú lo hiciste. Muchas personas dejan pasar los asuntos, se acostumbran a vivir maluco y puede haber consecuencias como esas. Tú no, tú consultaste a tiempo y hoy estás más tranquila y más relajada. Supongo que es un trabajo que debe perdurar, que debes ser adherente con este asunto para seguir teniendo tu vida tranquila. Mensaje para nuestros televidentes desde lo que has vivido tú con relación al síndrome de fatiga crónica, Daisy. Es un mensaje para todos, que a todos que se sientan síntomas de cansancio, de la fatiga crónica, que no duermen, que tengan mucho estrés, que se pongan las pilas y que consulten con el médico que tengan de cabecera. Perfecto, ahí está la recomendación. Seguiremos hablando más adelante con el doctor Juan Camilo Botero. A Daisy, de nuevo, muchas gracias. Y en este tema de la fatiga crónica, las emociones y la psicología es bien importante. Por eso vamos con nuestra sección Sanas Emociones. Melissa Parra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Estás muchas cómoda? gracias, súper cómoda acá. Qué rico, bienvenida nuevamente, Sana. ¿Qué, Sana, cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Alguna vez has tenido algún síntoma de síndrome de fatiga crónica? No. ¿O algo que se le parezca? Estrés, como es normal que todo el mundo tengamos, pero lo más importante es que no se ha dejado que llegue hasta un síndrome de fatiga crónica. Perfecto. Hablábamos ahorita con el doctor Juan Camilo que este es un asunto uno de los asuntos más importantes para diagnosticarlo es que las personas no mejoran después de descansar, que son personas que pueden tener razones para estar fatigadas, pero que no se mejoran con un cansancio, no reparan sus fuerzas. Por ahí va la cosa, Melissa. Sí. Lo que caracteriza la fatiga crónica es que ese cansancio no mejora con un descanso prolongado, y es muy importante que no confundamos fatiga crónica con
Pereza, desmotivación o desinterés son dos cosas totalmente diferentes. Aunque la fatiga crónica es multifactorial, se ha evidenciado que está muy relacionada con trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad o trastornos somatomorfos y ciertas características de personalidad como rasgos de rigidez, poca flexibilidad cognitiva, pensamientos muy autoexigentes y perfeccionistas. Ese punto es supremamente importante porque yo creo que en esta sociedad casi todos somos autoexigentes y perfeccionistas, lo cual es bueno para cumplir bien con nuestras labores, pero ya llega un límite que nos hace daño exigirnos tanto, Melissa. Exacto, llega un límite y es que si tú te pones a hablar con estas personas, tienen unos ideales y unas metas muy poco realistas. Y como son poco realistas, va a ser muy imposible alcanzarlas, lo que mantiene en una constante lucha. Claro. Y esa constante lucha genera cansancio y estrés. Como insatisfacción. Insatisfacción. Insatisfacción con la vida. Bueno, ¿y cómo diferenciar la fatiga crónica de la ansiedad y el estrés de un cansancio normal? Aparte de que no me reparo, ¿qué otros asuntos debo tener en cuenta para hacer esa diferenciación, Melissa? Bueno, principalmente en la depresión hay un síntoma que se llama anedonia. Anedonia es que cuando yo realizaba las cosas que anteriormente me generaban placer y en este momento las realizo, ya no me generan ningún placer, sino por el contrario me generan desmotivación frente a la vida, frente a mi vida personal y frente a lo laboral. Sin embargo, la fatiga crónica puede generar depresión o ansiedad, o muchas veces la depresión y ansiedad puede generar fatiga crónica. ¿Cómo le parece? Entonces la persona que tiene fatiga crónica se debe dedicar a descansar mucho tiempo, muchos días, ¿o cómo es eso? Bueno, la verdad es que se tiene como esa idea, pero con eso debemos de tener mucho cuidado, porque cuando se genera un descanso prolongado, lo que pasa es que en el cuerpo se da una deshabituación neuromuscular, o sea que cualquier actividad que yo realice me va a generar cansancio extremo o me va a generar dolor. Entonces, tiene que seguir como las recomendaciones de su especialista para no abusar del descanso tampoco. Exacto. Desde la psicología se ha evidenciado que la terapia cognitivo-conductual es la que mayor eficacia tiene. Y abordamos la parte de la conducta y es que hacemos una programación gradual por lo mismo, porque cuando tenemos fatiga crónica no hay energía suficiente para realizar las actividades, pero lo que tenemos que hacer es empezarlas a realizar de forma gradual para que nuestro cuerpo se vaya habituando y no haya esa deshabituación neuromuscular. Hablemos justamente desde la psicología, cómo se le ayuda a un paciente con fatiga crónica. Okay. Principalmente pues desde la parte conductual, como ya te expliqué, desde la parte cognitiva se hace un abordaje del estrés por medio de habilidades de afrontamiento, una reestructuración cognitiva en el cual me lleva a cambiar esos pensamientos distorsionados que no me están funcionando, por el contrario lleva a que se perpetúe mi nivel de autoexigencia y perfeccionismo, por unos pensamientos más funcionales y adaptativos que a la vez me lleva a que se disminuya ese malestar emocional. ¿Y cómo lograrlo? ¿A través de las terapias como ejercicios, alguna cosa que ustedes... Bueno, principalmente pensamientos, o sea, supongamos técnicas de resolución de problemas. Hay un problema, ver si ese problema está anclado a la realidad o es un problema que yo me estoy creando. Si es un problema que está anclado a la realidad, bueno, ¿qué soluciones hay? Hagamos una lista de soluciones, de esas soluciones veamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada solución, la que tenga más ventajas y menos desventajas es la que vamos a realizar. Porque muchas veces cuando estamos estresados, como decía el doctor, la emoción no nos deja actuar. Entonces aquí es un poco bajar la emoción, bajar ese estrés para pensar con claridad y actuar con claridad. A veces la mente nos lleva a sobredimensionar los asuntos, ¿cierto? A no verlos en su justa medida y por eso nos ponemos tan ansiosos. Tal cual. Y es como escuchamos o como yo les pongo ejemplos a mis pacientes. A veces la emoción es cuando tú pones una olla con agua a hervir y tú ves que hierve y tú no puedes ver tu reflejo, pero cuando le bajamos la emoción ya podemos ver nuestro reflejo y podemos pensar con claridad y tomar la mejor alternativa. ¿Cómo desde la psicología nos pueden ayudar a no ser tan autoexigentes con nosotros mismos, a no darnos tan duro, mejor dicho? Principalmente ser más realistas y aceptarnos, porque cuando nosotros vamos a hablar con estas personas autoexigentes, muchas veces esta autoexigencia tiene como un fin,
y este fin es aprendido por la familia, si soy realmente competente, merezco amor. Entonces analizarnos un poco realmente si esta autoexigencia nos está funcionando o qué estamos buscando con ella. Perfecto, muy bien. En tu consulta te puede llegar gente con síndrome de fatiga crónica de diferentes edades, no solo es para las personas adultas, ¿cómo sucede en la vida real? No, últimamente incluso hasta adolescentes, incluso hasta niños, debido por toda esa exigencia que se ve en los colegios, que se ve en la universidad, no solo en lo laboral, sino que últimamente ya todos podemos tener unos altos niveles de estrés sin importar la edad y sin importar el sexo. Es posible, estábamos hablando de tratamiento, prevenir el síndrome de fatiga crónica para terminar, Melissa. Claro que sí, es totalmente posible, fundamental las técnicas de respiración y relajación que nos ayudan a no actuar de una forma automática, sino pensar con claridad, pensar muy bien la situación, o sea, que sea un pensamiento realista y no exagerado que esté llevado por nuestra autoexigencia. Perfecto, ahí está. Ella es Melissa Parra Muñoz, psicóloga clínica, quien también nos da su punto de vista como psicóloga de nuestro tema de hoy, que es el síndrome de fatiga crónica. Gracias, Melissa, por estar con nosotros este ratico. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Seguimos con nuestro tema de hoy y sigue la línea abierta para ustedes. 305-316-6560. Ya regresamos con el programa saludable del canal Televid, que se llama Sana que Sana. Síndrome de fatiga crónica es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, porque sí existe, sí se puede prevenir y sí se puede atender. Algunos síntomas del síndrome de fatiga crónica son insomnio, fatiga severa que no mejora con el descanso. Ese es el factor diferenciador de una fatiga normal. Mareos y dolores, problemas de concentración, fatiga o malestar más de lo normal después de un esfuerzo. Doc, porque obvio que si usted se vaya a hacer 2 horas de gimnasio, pues se va a fatigar y va a estar cansado. Pero si de pronto la fatiga es mucho mayor proporcional al esfuerzo, debería preocuparme. Sí, es cierto lo que acabas de decir, pero vamos a poner y nos vamos a devolver a agosto del 2012, donde fueron los Juegos Olímpicos en Londres y donde Mohamed Farah ganó la prueba de los 5.000, inclusive ganó los 5.000 y los 10.000, las medallas de oro. Cuando termina la prueba, a pesar de que estaba fatigado y cansado, esta persona siguió haciendo ejercicio, hizo abdominales. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en ese contexto? Ahí viene la parte importante. ¿Y no le pasó nada malo? No, okay. No le pasó nada, pero por lo contrario, mira que se ha intentado definir que en una ocasión se hablaba que era una fatiga muscular y eso se empezó a demostrar que había lactato, que sea secundario a una fatiga severa, a un ejercicio extenuante, pero no. Noax es un fisiólogo que vive en Sudáfrica y describió que habían pacientes que cuando ya estaban fatigados es un acto del cerebro de protegerse. Es como que yo apago el interruptor. Que te digan, tienes que hacer una pausa. Claro, inclusive eso es que el gobernador central dice, venga, usted ya me está dando muy duro, tenemos una carga de estrés marcada, entonces voy a empezar a apagarlo. Hasta ahí es normal. Sí, pero si ese bajar el switch demora meses, 4, 5, 6 meses con la fatiga y no mejoro, obviamente ya entra en un síndrome de fatiga crónica. Y si hay una despersonalización, me explico, la persona ya no le interesa lo que hace, ya no hay una apatía severa y inclusive en su entorno laboral dice, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Para qué tengo que hacer esto? Entonces empieza a haber la probabilidad de un síndrome de quemarse, sea Karoshi en Oriente o burnout en la parte americana, y que tampoco lo estamos identificando. Son personas que están trabajando de una forma exagerada, como dijo Melissa. Tenemos una realidad afectada, tenemos días de 25, 26 horas y de un momento a otro aumenta el riesgo inclusive de suicidios en la población general. Virgen Santa. Veamos estas preguntas y sigue abierta nuestra línea de WhatsApp. Doña Olga Aguirre, un abrazo para ti y esta es tu pregunta. ¿Este síndrome ocurre más en hombres o en mujeres?
Estas patologías como fibromialgia, disautonomía, síndrome de fatiga crónica, hay un poquito más de relación a la parte de las mujeres, pero es porque de pronto el sexo masculino nos vemos más fuertes. Entonces nuestras cargas, a pesar de que tengamos esa resistencia, no nos sentimos todavía tan fatigados. Y por ese impulso que nos hace continuar y continuar trabajando y trabajando, no lo vamos notando. Entonces, de pronto, aunque hay más en mujeres, posiblemente puede que haya una relación igual que la subdiagnosticamos y no la encontramos. Que de pronto los superhombres no lo hacen explícito. Exactamente. Le iba a preguntar algo antes de esta siguiente inquietud, pero bueno, ahora lo retomo. Muy buenos días. Tengo una hija de 26 años y después de ver muchos médicos por un dolor incapacitante y cansancio constante, le diagnosticaron síndrome de... Opérculo torácico. ¿Este síndrome tiene que ver con la fatiga crónica? No. El síndrome de opérculo torácico es una alteración donde una costilla o la parte de clavícula, digamos, está sobre el paquete neurovascular y eso genera que haya un dolor en el miembro superior, derecho o izquierdo. Lo que hace es una fatiga o una debilidad o unos calambres en ese miembro que se afecta. Muy diferente a la fatiga, que tenemos que intentar buscar el porqué. Claro, puede ser un síndrome de fatiga crónica, pero también puede ser una fibromialgia, o puede ser una enfermedad secundaria como un hipotiroidismo, o también tener una alteración de vitaminas como una deficiencia de vitamina B12. Y ojo, la prevalencia normal de la edad de la fatiga crónica o el síndrome establecido es de los 25 a los 40 años. Qué bueno que tengamos en cuenta. Edad productiva. Claro, exactamente. Donde uno ve y dice, es donde más trabajo hay. Y tengámoslo en cuenta, que tú me lo preguntabas al principio del programa, 850,000 personas en Estados Unidos, hasta 2 millones, se cree que tienen el síndrome y ni siquiera se ha diagnosticado. Ahora, ¿cómo es en otras partes que ni siquiera lo hemos buscado? En Colombia ni siquiera hay cifras con relación a no hay este cifra tema. porque siempre decimos que es fatiga o cansancio y las mismas empresas o sus mismos trabajos es la obligación de que la persona trabaja y necesitaríamos definir hasta qué punto estamos obviamente ya fatigados o quemados. Por ahí leía que sin tener muy claro el origen de este síndrome, la tiroides y algunos virus pueden tener algo que ver. Claro, algunos estudios, inclusive muy modernos, ese estudio que me hablas tú de la tiroides de este año, se habla que puede... Usted me lo mandó. Se puede hablar de una probabilidad de que la T3 esté disminuida, pero no. Algunos dicen que yo puedo tener virus del Epstein-Barr, del citomegalovirus o inclusive algunas bacterias, pero no hay una nexocausalidad. Me explico, yo puedo tener una infección viral o bacteriana, o tener alguna alteración de tiroides, pero no quiere decir que porque yo tenga la probabilidad de algunos anticuerpos, eso genere que obviamente yo vaya a tener la fatiga crónica por la infección del virus. No, son dos cosas que pueden ser de pronto aparte. Perfecto. Doña Beatriz, gracias por escribirnos hoy en Sana que Sana. Nos cuenta lo siguiente. A mí me han diagnosticado fibromialgia, pero también tengo fatiga crónica y mental. Lo triste es que no mejoro con los medicamentos, solo me mantienen estable. Además, es difícil conseguirlos por nuestro sistema de salud. Con esta enfermedad llevo más de 20 años, pero siempre traté de combatirla. Ahora prácticamente me domina a mí y tengo todos los síntomas. Un abrazo, doña Beatriz, para ti, ¿qué le podemos decir? Bueno, Beatriz, y para todas las personas, no se nos vaya a olvidar que fibromialgia es una enfermedad donde tengo dolor en diferentes puntos gatillo y se asocia también a problemas de dolor de cabeza, migrañas, gastritis y colon irritable, entre algunas, digamos, signos o síntomas. Yo puedo tener fibromialgia, pero a la par también puedo tener una fatiga crónica. Hay que ver el porqué. Hay que ver el por qué tengo esta patología en la parte laboral. Empecemos que normalmente yo me puedo cansar en el entorno, digamos, familiar, en el entorno social o en el entorno laboral. Entonces tenemos que intentar ir un poco más allá y definir qué es lo que está sucediendo. Si encontramos que realmente hay una fatiga crónica y no hay una patología secundaria, entonces tenemos que hacer dos cosas que es importante. Primero, la terapia cognitiva conductual, que es algo que la doctora Melissa nos hablaba, y lo segundo es la terapia de ejercicio gradual. Como la persona obviamente está tan fatigada, hay que empezar de a poco.
No olvidemos que en muchas ocasiones no se ha encontrado ningún medicamento mágico para los pacientes que tienen una enfermedad como síndrome de fatiga crónica. Han intentado tratar con vitaminas, tratar con medicamentos como son los antibióticos, pero realmente no se ha encontrado por ahora qué se puede encontrar. La relajación, la parte de respiración y tener una terapia de afrontamiento contra las situaciones que son tan complejas, esa emoción que la volvemos como percepción de enfermedad y no la podemos controlar. Lo que hablábamos con Melissa, terapias Cognitiva-conductuales. cognitivo-conductuales. Buenas tardes para ti. ¿Cómo diferenciar? Es importante esta, ¿no? Si uno padece una fatiga crónica o es algo psicológico. Claro, la síndrome de fatiga crónica tiene unos cuadros que obviamente es fatiga inmotivada, que se ha diagnosticado varias patologías, que lleva más de 6 meses y que las personas pueden tener síntomas añadidos como son fiebre, dolores en la región de la garganta, adenopatías o ganglios inflamados y obviamente es una molestia o una fatiga que no mejora, digamos así, al hacer una actividad. Antes, por lo contrario, empeora con la actividad física. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo sé que es algo psicológico? Tenemos que intentar definir si hay algo de ansiedad o angustia. Me explico. ¿Qué pasaría si yo tengo miedo en montar en un avión? Entonces ya empiezo a tener ansiedad, palpitaciones, sudoración, empiezo a tener miedo. Luego llego al viaje y creo que me voy a ahogar. Entonces eso ya genera un trastorno que le estoy dando. A ese miedo lo estoy empoderando y lo estoy anclando a una emoción negativa, que es de qué, de angustia o de ansiedad como tal. Pero pensaría uno que la ansiedad y el estrés y los asuntos psicológicos físicamente te hacen sentir fatigado, ¿no? Sí, sin duda alguna, porque la mente todo el tiempo está haciendo en ese... Rumiando. Claro, en ese switch. Préndalo, apáguelo, préndalo, apáguelo, préndalo, apáguelo, y obviamente todo el tiempo está. Inclusive, ya que tú dices, es cuando tú estás a las 6 de la tarde y hay un callejón oscuro. Inmediatamente tú lo ves como un peligro. Empieza una emoción de temor y miedo. Y todo el tiempo estás, algo me va a pasar, algo me va a pasar. Ya te vuelves paranoico y lo que haces, estás intuyendo. Nunca va a pasar nada, pero tú estás pensando que te van a robar, que te van a atracar o que algo te va a pasar. Estás agotado. Todo el tiempo. Si la mente tuya todo el tiempo, día a día, semana a semana, mes a mes, estás pensando lo mismo, generarás una fatiga mental que se va a ver, se corresponde a la parte corporal. Perfecto. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el síndrome de fatiga crónica. Vamos con noticias Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del síndrome de fatiga crónica. Sobre este tema, aunque cualquier persona puede tenerlo, es más común en personas entre los 40 y 60 años, siendo más afectadas las mujeres que los hombres. Los síntomas de este diagnóstico pueden aparecer y desaparecer o cambiar con el tiempo. Este síndrome también es conocido como encefalomielitis miálgica, parece un trabalenguas, doc. Vamos con esta pregunta. Tengo 53 años, debo dormir más de 10 horas y con actividades leves me fatigo. Si duermo menos tiempo, pierdo concentración. Sufro bruxismo, hago deporte. Mi nombre es Juan Guillermo del barrio San Javier. ¿Qué me recomienda, doctor? ¿Vitaminas, deporte o qué me recomienda? Bueno, Juan Guillermo, yo pienso, y para todos, pienso que lo más importante es que vayas donde tu médico de cabecera. Nos damos cuenta de que se está haciendo bruxismo y el bruxismo es un factor de riesgo o un factor de estrés. Entonces ya entendemos que está sucediendo algo en el entorno y en la parte corporal. Existe una probabilidad de que de pronto, como eres deportista, ese deporte tuyo lo haga de una manera muy estricta, muy exigente, muy fuerte y no te permite descansar. Lo otro es que hay que ver si de pronto estás haciendo algo que llaman apnea del sueño, que son personas que en la noche no duermen bien, se levantan, obviamente en apnea, no respiran, y ese sueño se vuelve un sueño que no es reparador. Entonces yo creo que tenemos que consultar, ir y evaluar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Puedes usar vitaminas, si en el contexto eres una persona que trabaja, porque hablas de dormir, de hacer ejercicio, pero no sabemos cuál es el trabajo tuyo, y hacer deporte, pero entonces te recomiendo que de pronto busques un deporte que esté dado
por un experto, por un deportólogo o obviamente por un fisiatra, si es el caso. Que no te genere fatiga, sino que al contrario te Claro, te relaje. mejore, claro. Juan Guillermo, un abrazo para ti. Y para ir cerrando nuestro tema de hoy, la siguiente pregunta para el doctor Juan Camilo Botero. Hola, mi nombre es Juan Pablo. ¿Cómo diferenciar la ansiedad y el estrés de un síndrome de fatiga crónica? Y ya hemos hablado del tema a lo largo del programa, pero quisiera finalizar el programa justamente retomando eso porque pueden confundirse. De alguna manera la gente dirá, a ver, lo mío es fatiga crónica, es ansiedad o es estrés. Recapitulemos y cerremos el programa enfatizando en cómo diferenciarlo, doctor. Muy bien, muy interesante. Hay un libro que se llama ¿Por qué a las cebras no les da úlcera? El doctor Sapolsky hizo este libro. ¿Y no les da? No les da úlcera. Ok. Simplemente es porque cuando la cebra va a ser obviamente atrapada por el león, hay dos opciones, va a correr. Pero cuando ya para la cebra, no recuerda lo que sucedió y no está pensando en lo que va a pasar. Entonces miren que eso es lo que es la ansiedad. La ansiedad simplemente es vivir en lo que va a suceder, o sea, es exceso de futuro. La depresión es lo que ya pasó y vimos anclados, exceso de pasado. Y simplemente el estrés es vivir en el presente, pero vivirlo de una manera con qué es lo que sucede. El estrés no es malo, el estrés, existe el euestrés, es el estrés agudo que nos protege, pero si el estrés se vuelve crónico, se llama un disestrés, y es lo que va a generar, obviamente, un sinnúmero de signos y síntomas que lo hemos hablado durante el programa como tal. Si estos signos y síntomas permanecen en el tiempo, más de 6 meses, y ya no te da en ese momento las ganas de levantarte con fiebre, posiblemente vamos a estar a un síndrome de fatiga crónica, y ¿por qué no? Un síndrome de estar quemado. ¿Cómo le parece? Y un asunto diferenciador, porque para mí es muy clave de lo que usted nos ha compartido hoy, Doc, y es que las personas con síndrome de fatiga crónica quisieran hacer muchas cosas, quieren, pero el cuerpo no les da. Y yo creo que esa es la gran diferencia con la depresión. Claro que sí, exactamente. Perfecto, doctor Juan Camilo, gracias por estar con nosotros. Mensaje final, hay solución, ¿no? Siempre la vida tiene solución, está en uno. No se les olvide que estar en el aquí y en el ahora. Vivan, no un consejo mío, hagan una cosa a la vez. Hay que hacer multitareas, pero no lo hagan todo, porque si no nos vamos a fatigar. Ni siquiera cada día con su afán, sino cada minuto con su afán. Perfecto. Porque si uno se enloquece. Terminamos Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un tema muy práctico, muy interesante. Si usted es un paciente que maneja oxígeno en su hogar o es el cuidador de un paciente con oxígeno, si usted maneja frecuentemente tratamientos con inhaladores, pues para ustedes mañana el programa. Les vamos a dar tips, recomendaciones prácticas de cómo debe ser el manejo del oxígeno en los hogares, cómo debe ser el cuidado de esas máquinas, cómo debe ser el suministro de ese oxígeno y también tips bien importantes del uso de los famosos inhaladores, que uno cree que es muy sencillo, pero hay recomendaciones bien prácticas para que sea o no sea efectivo. Administración de oxígeno e inhaladores, es decir, salud respiratoria. Mañana en Sana que Sana. Feliz resto de miércoles para todos. Nos vemos a las 11:30 mañana. Chao.